RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes con toda la audiencia de Integrando Perú por RCR, Red de Comunicación Digital. Hoy día le damos la bienvenida al doctor Miguel Inchaustegui Ceballos. Él es consultor en temas estratégicos y de sostenibilidad, especialmente en el sector minero. Fue ministro de Energía y Minas del Perú. Fue también viceministro de Minas durante largo tiempo y eso le dio una comprensión profunda del subsector minero. Y también años atrás ha sido vicepresidente de Asuntos Corporativos de Goldfields en Perú. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Vamos a conversar un poquito del Perú y de los recursos naturales. Muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación a este importante programa y encantado de participar. Gracias, Miguel. Bien, hablemos un poquito de lo nuestro, que es la minería peruana, que significa el 60% de las exportaciones, el 15% del PBI, el 21% de los impuestos, en fin, un sector estratégico importante. No vamos a hacer números, todos los conocemos, en realidad no es difícil tampoco averiguarlos. Lo importante es, en mi opinión, hablar un poquito de la gestión, Miguel. La gestión de un sector complejo, de un sector necesario para el desarrollo en el corto y mediano plazo del país, pero que es un sector que requiere de una gestión cuidadosa, precisa, digamos, inclusiva, tecnológica. Y hablando de tecnológico y de, digamos, esta gran concertación por la minería peruana, te queríamos preguntar sobre RIMAI. Me suena mucho RIMAI y tú eres desde el principio el gran promotor, la cara más visible de RIMAI. Cuéntanos un poquito qué significa RIMAI y qué están haciendo para el desarrollo de la minería peruana. Sí, claro, cómo no. Muchas gracias, Jorge Luis. Yo creo que el sector, como tú muy bien dices, es un sector muy importante en el Perú. Creo que el esfuerzo que se debería hacer en el sector energía y minas es justamente definir o trabajar mejor el propósito del sector. Y yo creo que ahí justamente en el 2018-2019 se trabajó con la gestión de Francisco Ismodes el tema de definir por qué existe el ministerio, ¿no? Y el ministerio se determinó que existe básicamente porque lo que debe generar es un aprovechamiento sostenible, un buen aprovechamiento de los recursos mineros energéticos, ¿no? ¿Para qué? Para lograr el cierre de las brechas sociales que existen en el país, lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo productivo. Eh, Hablamos de el buen aprovechamiento de los recursos mineros energéticos porque ahí incluye minería, energía, hidrocarburo y gas, ¿no? Y justamente con esa misma óptica es que en el 2018, en agosto, se constituyó este Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas RIMAI. RIMAI es una palabra quechua que significa concordar, llegar a acuerdos. Por eso es que se habla de que el río Rímac es el río hablador, ¿no? Con ese espíritu es que dentro de este centro se definieron eh, algunos objetivos importantes. Uno de ellos fue, primero, construir una visión de la minería al 2030 y después de esa visión de definir objetivos, hacer que esa visión se replique en algunas regiones y también compartir las buenas experiencias, las lecciones aprendidas que tiene el sector, y por eso se formaron grupos técnicos en el caso de los proveedores mineros y el otro grupo técnico en el caso de los recursos hídricos o de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? La experiencia positiva de este centro, yo siempre lo resalto y que también se logró gracias al esfuerzo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es que se generó en un espacio multiactor.
¿no? No fácil es construir una visión entre personas que consideran, conocen el sector o tienen una misma visión. Eso se puede hacer en una semana. Lo difícil, el reto es hacerlo en un espacio multiactor con grupos de representantes de la sociedad civil que son críticos al sector, ¿no? Y es así como con el... Por ejemplo, Miguel, por ejemplo, ¿qué actores de la sociedad civil son críticos para RIMAI? No son críticos para RIMAI, es críticos en el sector porque las empresas mineras quieren de alguna forma promover la minería, pero hay críticos al sector en ONGs ambientalistas, a veces también la misma academia, ¿no? Porque critican de alguna forma el comportamiento de la actividad. Em, pero lo rico, lo valioso fue que a través de una estrategia del BID que se hizo en otros países y se hace en otros países, se invitaron a las ONGs ambientalistas, participó Propuesta Ciudadana, participó Cooperación, participó DAR, em, participó la academia, participaron las empresas y participaron las autoridades del sector energía y minas, economía, medio ambiente y la PCM, ¿no? En un espacio multiactor de 33 líderes, un tercio por cada parte, un tercio de representantes de empresas mineras, un tercio de autoridades, que también incluyeron representantes regionales de la minería artesanal y también de la iglesia, y un tercio de representantes de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿Y cómo les fue? eh, fue muy bueno, fue una apuesta, parece que al final parece ahora, viéndolo para atrás, como un oasis en un desierto, porque justamente, lamentablemente, el mundo, creo yo, y el Perú también está yéndose a una situación en la cual es difícil dialogar, es difícil concordar, ¿no? Cada uno está en su lado, en su trinchera y siempre hay discusiones. Por eso es que cuando empezó en agosto del 2018, varios eran escépticos a que esto iba a poder llegar a un buen puerto, ¿no? Pero después de 6 meses de trabajos cada 15 días, en reuniones de 4 horas, con la dinámica dirigida por el BID, con consultores independientes y neutros, se construyó una visión que se presentó al presidente en el 2019, ¿no? Una ¿El visión que presidente básicamente... Vizcarra? ¿Sí? Sí, al presidente Vizcarra y él la recibió y el compromiso era, y ahora con sus pros y sus contras, lentamente está avanzando, ¿no? Porque el compromiso era no solamente ponerle una en aquel, sino empezar a trabajar para lograr que esa visión se haga realidad, ¿no? Esa es la Eh, idea, ¿no? Esa es la idea, estamos 2023 y yo creo que ha habido un lento avance por diversas razones, em, pero justamente una de las prioridades, una de las acciones que se definieron fue hacer un espacio similar en regiones donde hay actividad minera. Se ha hecho en ¿Y cómo Moquegua, fue eso? ¿Bien? ¿Va en, bien en eso? Moquegua, en Moquegua se trabajó bien, un esfuerzo también en plena pandemia, fue Ujú. multiactor también. La diferencia y lo valioso fue que ahí se hablaba del desarrollo territorial de la región y no tanto de la minería, ¿no? Y Y ahí salió Quellaveco, claro, la claro, última gran ahí mina del Perú, justo. sí, sí, sí. Bueno, de alguna forma se priorizó Moquegua porque Quellaveco estaba en construcción y porque de alguna forma se quería en un espacio multiactor hacer una reflexión profunda de cómo colaborar con el desarrollo y no cómo seguir promoviendo minería, sino enfocados en el desarrollo, ¿no? El otro espacio que todavía está avanzando, que no concluye, en la otra región, es en Cajamarca, ¿no? Ah, interesante. Ahí Eso, tienes a Michiquillay, tienes a La Granja, tienes a Galeno, tienes Yanacocha Sulfuros, tienes mucho. sí, claro, hay mucho potencial. La Cajamarca es una región que ha sido de alguna forma, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo fuerte de la minería, pero no había un desarrollo territorial en paralelo, ¿no? Y yo creo que el desafío es cómo hacer que la minería sea esa palanca de desarrollo, y yo creo que ¿Cómo es ahí eso? va a ¿Cómo ayudar es eso mucho, ¿no? de minería y desarrollo territorial? Explícanos un poquito cómo se entiende eso, qué tiene que ver el desarrollo territorial. La mina es un negocio en un lugar determinado. ¿Qué tiene que ver con el Mm. desarrollo territorial? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, claro, lo que tiene que ver es que yo creo que el mundo ya ha evolucionado a una situación diferente, ¿no? Las empresas ahora tienen que tener
siempre han tenido, pero tienen que reformular su propósito, y ese propósito tiene que incluir no solamente obtener la máxima ganancia de lo que hacen en el negocio, sino la ganancia, lograrla, pero en paralelo lograr el desarrollo territorial, ¿no? Yo creo que no, y eso de alguna forma, claro, algunos dirían que a raíz de que hay tantos conflictos, las empresas se están preocupando por eso, pero creo que en todas las industrias, si no hay un espíritu de colaboración, ¿no? Con lo que pasa alrededor de donde está la industria, en este caso las mineras, no va a poder desarrollar ni la minería ni lograr un éxito, es decir, un futuro del negocio, ¿no? Y eso es lo que hace que ahora, en mi opinión, minería tiene que estar y está muy ligado al desarrollo territorial, ¿no? Cuanto más desarrollo territorial hay en una zona, la minería va a poder desarrollarse correctamente. Si el desarrollo territorial no se avanza, no por culpa de la empresa, puede ser, y en varias regiones está pasando, por responsabilidad del gobierno nacional, los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica, hay corrupción, y eso hace que no se genere ese desarrollo. Eso es un caldo de cultivo para conflictos, y eso está pasando en el país, ¿no? Entonces, Oye, Miguel, perdona, pero no solamente es eso. La gente, ¿tú crees que las poblaciones rurales confían en la minería? Es impresionante. Yo no, veo en muchas partes del Perú la especulación con el precio de las tierras, la necesidad que tienen digamos, de articularse de alguna manera, aunque sea desordenada, media caótica, con el negocio minero, sumamente desconfiados, quieren todo por escrito, cualquier cosa que dices ya es un compromiso. ¿Qué hacemos con sí, eso? ¿Qué hacemos con esa barrera que se ha convertido en la cuarta cadena montañosa de los Andes? Ya no son tres, ahora son cuatro. ¿Qué hacemos? sí. Eso es producto de una falta de confianza que hay, una crisis de confianza que se da en torno a la actividad minera con las comunidades, y es porque también hay temas que, si uno se pone en los zapatos de ellos, hay que ser bien empáticos y reconocer que con un país que tiene más de 8.000 pasivos ambientales mineros, con un país que tiene las comunidades que no logran un desarrollo territorial, con la minería ilegal que existe, y con el solo hecho de que hayan tantos pasivos, significa que la minería no es que haya trabajado correctamente, haya concluido la mina y la haya cerrado, y todo este color de rosa, ¿no? Eso es, y si a eso le añades que hay casos de corrupción, hay casos de varios gobiernos que no han podido ayudar con los recursos que obtienen, transformarlo en desarrollo, entonces existe esta desconfianza fuerte, ¿no? También hay una desconfianza que cada vez va creciendo en el torno a que las comunidades y los pueblos, y los distritos consideran que el gobierno nacional es prácticamente como el abogado de las empresas, y entonces no hay una confianza hacia la autoridad, ¿no? Eso lo que se recogió también en el espacio de RIMAY, y por eso es que se considera que se debe trabajar fuertemente en hacer una actividad más transparente y una mejor gobernanza del sector minero en el Perú, ¿no? Ahí tienes las iniciativas de Leiti, en el Ministerio de Energía y Minas, tienes iniciativas de cómo hacer que los recursos que se transfieren a las regiones se conviertan en desarrollo. Y el otro gran desafío que hay son los temas ambientales, no solamente los pasivos mineros, sino los temas que tienen que ver con el agua, que son críticos para las comunidades y las Miguel, regiones. de eso vamos a conversar. Los temas ambientales críticos es la razón de ser de la desconfianza de la gente después del empleo y la empresa, el terrible temor a la contaminación. Pero de eso vamos a conversar después de una breve tanda de anuncios en RCR. Una breve tanda de anuncios. Okay. Continuamos con Integrando Perú.
a través de RCR todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Acompáñanos en Pro con la Naturaleza. Tenemos noticias, entrevistas y reportajes sobre la conservación y el desarrollo sostenible de la biodiversidad en nuestro país. Nuestros entrevistados compartirán contigo su pasión por la conservación y protección del ambiente en nuestro planeta. ¿Y tú, estás listo para ser un pro con la naturaleza? Pro con la Naturaleza es un programa producido y auspiciado por Pro Naturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A la comunidad educativa y público en general, no te pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial presenta el evento de educación más importante del país y te invita a participar en el 13º Congreso Internacional de Educación Encinas. Esta nueva edición del Congreso Encinas se llevará a cabo del 11 al 13 de julio. Será en modalidad virtual y su participación es libre y gratuita. Bajo el título Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa, esta 13ª edición dará a conocer los impactos potenciales de la inteligencia artificial en la educación a partir del análisis de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Inscríbete hoy mismo en bit.ly/encinas 2023 y no dejes pasar esta gran oportunidad. Informes en nuestra página web www.derrama.org.pe. También puedes escribirnos al correo electrónico congresoencinas2023@derrama.org.pe o por teléfono marcando el 640-0525. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Continuamos con Integrando Perú. Bien, de regreso a nuestro Integrando Perú. Estamos también con Pedro Gamio, conductor también de este programa, pero ya está. Miguel, estábamos en el tema del agua, los recursos hídricos en el desarrollo territorial, la relación entre el uso del recurso hídrico y el desarrollo de las actividades extractivas. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensa la hoja de ruta tecnológica respecto al agua? ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo tratarla con cuidado? ¿Cómo devolverla al ambiente para que sirva para otras actividades? Cuenca abajo, río abajo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de eso, Miguel? Sí, el tema del agua es uno de los grandes desafíos que tiene el sector minero. Justamente salió en el esfuerzo de RIMAI de diálogo multiactor como una prioridad, como un grupo de trabajo. Se formó el grupo de trabajo de gestión de recursos hídricos. Un dato importante ahí es que increíblemente ese espacio multiactor entre empresas mineras, representantes de los organismos públicos que tienen que ver con el agua y el MINAM, el medio ambiente, y ONGs también, se vio que el compartir, por ejemplo, las buenas iniciativas en torno al agua no se conocen en todo el Perú, ni siquiera entre todas las empresas, ¿no? El tema el Círculo Virtuoso del Agua de Cerro Verde sí es algo conocido, pero por ejemplo iniciativas como tiene la compañía minera Poderosa de dar asistencia técnica a la JAS para que puedan administrar el agua y cobrar por eso, eso no se conocía entre todas las empresas, ¿no? Y el tema del manejo del agua en los temas de los residuos, de los pasivos ambientales también habían iniciativas muy interesantes. Yo creo que los grandes desafíos que tiene la minería ahora en el mundo es cómo lograr una mejor gobernanza, cómo construir confianza, cómo transformar los recursos económicos que se obtienen en desarrollo
y el tema ambiental definitivamente están los pasivos mineros y el agua. Y en el agua, el gran desafío que se tiene es que tiene que ver con la economía circular, que se habla de la minería circular, es cómo hacer que el agua se use lo menos posible. La minería, hay una mala percepción de que la minería usa mucho agua, eso no es así, pero la poca que usa se recircule y cada vez sea menos y sea más utilizable para las comunidades, ¿no? Y ahí es donde entran también iniciativas de ganar-ganar, de valor compartido, en el sentido en que las empresas mineras, para construir esa confianza, si hacen reservorios o captan el agua, que también no solamente sirva para la empresa, sino para las comunidades y para los pueblos cercanos, sería lo mejor para todos, ¿no? Y Oye, ahí pero eso no también le hay... sirvió a Conga. Conga iba a hacer 3 reservorios y ya construyó uno y no funcionó. ¿Qué te parece? No, bueno, el tema de Conga es diferente. Había una mala relación con las comunidades y con los proveedores que iban a dar servicios a la mina, pero el tema del agua estaba bien definido y de alguna forma también creo que ahí lo que faltó es hacer que esos reservorios que se estaban ofreciendo sean aceptados y consensuados y valorados por las comunidades primero, ¿no? Yo creo que ahí hubo un tema de querer avanzar y no se construyó la confianza que se necesita, ¿no? Interesante. Pedro, ¿qué pasa? Estás tímido esta tarde, no estás No, preguntando, no hablas. no, si no, esperaba saber qué tan justo eras en administrar el tiempo, pero si no intervengo, creo que te lo llevas tú todo. Bueno, vamos a unas preguntas a nuestro ex ministro, de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, pasivos ambientales. Pasivos ambientales, ¿qué es lo que pasa en el Perú? ¿Por qué hay tantos pasivos no remediados? No hay gobierno que le haya dado un impulso fuerte a este problema que daña la imagen de la minería. Y los pasivos ambientales, si bien tienen su principal componente en la minería ilegal, también hay un número grande de pasivos ambientales de minas antiguas. ¿Por qué el Estado no le pone punche al tema? ¿Por qué los pasivos ambientales tienen un porcentaje tan pequeño de ejecución en cuanto a limpieza del territorio nacional para mejorar la imagen ante la población, sobre todo en la zona de influencia de la minería? Sí, gracias Pedro por la pregunta y definitivamente justamente es uno de los temas que estábamos hablando antes, de que si queremos tener una minería que sea apreciada por todos, valorada por todos, el tema de los pasivos es crucial, ¿no? Y desafortunadamente los gobiernos anteriores sea, han habido intenciones, pero muy tímidas, de querer remediar los pasivos. Ha habido fondos que se han transferido a activos mineros y se han priorizado pasivos que se están haciendo, pero a esa velocidad, para remediar los 8.000 pasivos mineros que hay, no se va a hacer ni siquiera en 5 años, ¿no? O sea, y definitivamente el desafío es enorme. Creo que se hablaba justamente en RIMAI, pero también en la Comisión para una minería sostenible, que fue una comisión que se creó en el 2020, estuvo ahí liderada por Roxana Barrantes. Definieron varias cosas y una de ellas era que el tema de los pasivos se tenía que hacer con mayor esfuerzo, mayores fondos y repotenciar o crear una institución, repotenciar activos mineros o crear una nueva institución que tenga la capacidad de remediar más rápido, que tenga la capacidad de recibir fondos internacionales, que los hay. Y lo otro es que de los 8.000 pasivos que existen, hay un número importante de pasivos que pueden ser reaprovechables. Y entonces eso se podrían incluso hasta promover que empresas se dediquen a trabajar Ya, pero esos una pasivos. pregunta, en donde no hay responsables, que creo que es el grupo mayor, porque ya desaparecieron esas empresas. ¿No podría haber un mecanismo como obras por impuestos para incentivar a los actuales operadores mineros a Sí, que ganen marca, se empoderen frente a la población, haciendo la Mm. tarea del Estado mediante un mecanismo de obra por impuestos? Esa sería una buena idea, por ejemplo. sí, claro, y es una idea que se estuvo evaluando y había que modificar un poco la norma y creo que no se hizo, pero sí, sería una idea extraordinaria, ¿no? De obras por impuestos, pasivos por impuestos, ¿no? Y que eso ayude a remediar los pasivos y de esa forma el pasivo
ambiental que tiene registrado el ministerio es un pasivo huérfano, es un pasivo que no tiene un dueño, porque lo que corresponde, si hay un pasivo que ha dejado una empresa que sigue operando, es que lo remedie, ¿no? Y entonces, el gran desafío es que hay muchos pasivos. Ahora, la revisión de ese número es importante porque hay varios tipos de pasivos. Hay relaveras, hay bocaminas, hay túneles, y entonces eh, yo lo óptimo sería repotenciar activos mineros, crearle que reciba fondos y empezar a promover que sean reaprovechados los pasivos que pueden hacer, ¿no? Ahí es donde entra el tema de la minería circular y economía circular, porque la tecnología cada vez va avanzando y hay relaveras que han sido mal cerradas que podrían ser reaprovechadas muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el desafío, y lamentablemente, claro, el, lo urgente le quita la prioridad a lo importante, y este es un tema importante, ¿no? Porque al Miguel, margen, sí, Miguel, yo te cuento un poquito el tema de los pasivos por impuestos. ¿Tú sabes por qué las empresas mineras no quieren entrar al tema de pasivos por impuestos? Porque no están seguras de tener el éxito en el tiempo, digamos, técnicamente establecido, y sabes lo que va a pasar, que la OEFA les va a empezar a multar. Esa es la razón principal por las cuales las empresas mineras no quieren ni oír de hablar de remediar pasivos ambientales, porque tienen que presentar un proyecto donde se comprometen a hacer las cosas en 5 años. En 5 años no alcanzaron el equilibrio físico-químico y ¡pum! Les cae la OEFA con una multa de este tamaño. Ese es el problema. sí, Hay mejoras regulatorias urgentes Pero que se tienen que hacer y no se están haciendo. podría UEFA tener un rol como la Contraloría de Control Concurrente. Quiere decir esto que se moja también en la cancha, suda la camiseta, y el control concurrente significaría que no estás tratando a alguien como responsable del activo, sino lo estás tratando como un remediador. Entonces, el control concurrente quiere decir que el margen de riesgo de las probabilidades hace que no sea de ese ajuste tan severo que tú planteas, Jorge. En pocas palabras, Pedro, eso hay que trabajar. los términos de referencia de un remediador no son los mismos de un responsable que ha creado el problema, ¿no? De acuerdo. Ese es un sí. tema que está por discutirse y por trabajarse. ¿No es cierto, Miguel? Sí, exacto. Incluso es un tema que pasa ahora con activos mineros, ¿no? Porque activos mineros para remediar tienen que presentar un plan y la OEFA lo fiscaliza y entonces Igual. genera todo un tema, ¿no? Very Square Mind, ¿no? Ahí hay que, Mm, ahí hay que cambiar la rigidez de algunos actores públicos, pero yo tenía otra pregunta de un tema que a mí me preocupa porque he escuchado que hay inquietud en la empresa minera privada peruana por esto del convenio 169 de la OIT, sí, que implica un procedimiento muy largo y es el mismo, no obstante que es totalmente diferente la exploración de la explotación. En hidrocarburos ha sido un dolor de cabeza, porque una cosa es respetar el derecho de los pueblos indígenas, no solo a informarse, porque ahí hay una interpretación equivocada del convenio, es participar en beneficios, es rendir cuenta de todo un proyecto a lo largo de la vida del mismo, es incluso el desplazamiento consensuado, es una serie de elementos y es un régimen muy particular de una serie de medidas de protección, medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas. ¿Por qué no se ha sincerado el lenguaje y, por ejemplo, se ha hecho un procedimiento mucho más simple para exploración, donde no hay nada que repartir de la explotación, donde sí hay un estimado de reservas que puede configurar ya un beneficio a compartir? ¿Por qué se mezcla exploración y explotación y en la práctica se frena la actividad que es la búsqueda del recurso, que es la que le da futuro a la industria extractiva? ¿Por qué no se ha hecho nada para corregir este problema y pasan los ministros, pasan los gobiernos y el problema se vuelve una amenaza grave? Porque en hidrocarburos es la principal causa de parálisis hoy, mm, la falta de entendimiento entre los pueblos indígenas y las empresas
además de otro elemento. El Estado peruano ha reconocido como igualdad de partes la comunidad afectada con formas de organización regionales y nacionales donde no necesariamente existe el vínculo con la comunidad local. Y Sí. eso ha complicado la negociación con un montón de actores y hasta hemos visto que se ha vuelto a foja cero, como en el lote 192, donde terminó una consulta y ha empezado de nuevo otra. La pregunta de fondo es, no podemos dejar de respetar el convenio, pero los procedimientos pueden ser más ágiles, no necesitan ser tan complicados. Sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que ahí hay que recordar que esto es un esfuerzo que se viene tratando de concretar en cosas, iniciativas innovadoras o de mejorar los plazos. Ahí nuevamente yo quisiera citar a la Comisión para una minería sostenible que lideró Roxana Barrantes. Ellos establecieron un procedimiento para hacer 2 por 1, que es justamente ahora, de acuerdo a la ley, en la etapa de exploración tiene que haber la consulta previa y después la empresa tiene que lograr un acuerdo con la comunidad para empezar la exploración. Y lo que planteaban era hacer como una reunión con la comunidad en la cual participa el Estado, se hace la consulta y al mismo tiempo la empresa llega a un acuerdo para poder explorar. Ese planteamiento lo propuso esta comisión. El Ministerio de Energía y Minas estaba evaluando su implementación y después lamentablemente se ha quedado ahí y no ha habido un avance, ¿no? O sea, Y yo creo que es un tema... Lamentable. hay varios temas, ¿no? En primer lugar está el tema, el Estado no quiere decir quién es pueblo indígena y quién no lo es. Ahí empieza el problema de seguridad jurídica, porque si el Estado no Sí, dice quién es, el privado entra en duda y al final hay que ir a un muy largo proceso judicial con no, consultores expertos, antropólogos, sociólogos que ayuden a acreditar lo que el Estado no ha sido capaz de hacer, reconocer quién cumple los requisitos. sí, O sea, en pocas palabras, el Estado es experto en complicar las en, cosas. Y eso no significa un sí, beneficio para el pueblo lamentablemente indígena. Definitivamente no es un no, beneficio para el no, pueblo indígena. no es un beneficio, ¿no? Hay comunidades campesinas que quieren ser indígenas porque lamentablemente usan consulta previa como un mecanismo para conseguir más beneficios, ¿no? Ujú. Pero lo último que ha pasado hace 2 semanas es que el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución en la cual, ante una comunidad de Ayacucho, creo, en la cual pide que se haga consulta previa para el pedido de concesión minera. Ahí el tribunal, en mi opinión, ha hecho algo muy confuso porque ha resuelto que no ha lugar a su acción porque la concesión minera se tiene que respetar, es un derecho expectaticio, no concede nada, pero exhorta al Congreso, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas a que establezcan, en el caso de las concesiones mineras que tengan comunidades indígenas, establezcan la posibilidad o definan cómo hacer la consulta, ¿no? Entonces, en otras palabras, no, pero sí, ¿no? El Entonces caos, porque eso, hay el otras caos, sentencias ¿no? del TC que dicen cosas también diferentes. No hay seguridad Sí. jurídica, que eso nos hace daño. Sí, exacto. Yo creo que ahí, yo creo que lo que habría que hacer es dar un paso hacia atrás, ¿no? Y también si a eso le añades, por ejemplo, el tema la demora para lograr los permisos ambientales, que hay un reclamo fuerte ahora y válido de parte del sector minero diciendo, hace 15 años tenía que sacar creo que 50 permisos en una sola institución, ahora tengo que sacar 250 permisos en 3 o 4 instituciones al mismo tiempo. Entonces, la permisología o el número de permisos es creciente. Yo creo que hay una razón de fondo detrás, que es nuevamente la crisis de confianza, ¿no? Porque los gobiernos han ido creando más permisos y creando que más instituciones revisen, porque las comunidades sienten de que el gobierno está del lado de las empresas y que aprueban los permisos rápidamente, ¿no? La audiencia pública en los 90, ustedes recordarán, se hacían en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? La audiencia pública de la mina Pierina se hizo en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas, la audiencia pública, ¿no? Ahora la audiencia pública se Ya tiene que claro, pero hacer, ¿no? ahí te pueden observar porque pueden decir,
¿Está usted planteando, ministro, que lleven en avión a No, todos no, los no. miembros de una Lo que, comunidad no, nativa o campesina para yo, que puedan participar? ¿Cómo no. hacemos frente al mundo rural? Claro, exacto. O sea, yo creo que lo que yo al final lo que quiero plantear es que en vez de curar las heridas o una hemorragia con una curita, diciendo que hay que regular mejor en la consulta previa o hay que reducir los permisos, es que debería haber un diálogo profundo para hacer una institución que sea respetada por todos, por ejemplo, y que revise los permisos creando confianza. Y Ahora, en el caso de la consulta sí. previa, para terminar nomás, en mi opinión, las comunidades la están usando porque sienten que es la única forma de poder conseguir beneficios, porque todos sabemos que la consulta previa es entre el Estado y la comunidad, no interviene la empresa, y el Estado está obligado a consultarle si es que se puede hacer una inversión, un proyecto ahí, Pero ahí tenemos pero un problema, ahí tenemos un problema. Si no se distingue exploración de explotación, esa lógica que expone sería un dolor de cabeza, porque yo no creo que la minería vea con buenos ojos que haya 2 años para una consulta previa para solo explorar. no, claro, y eso lamentablemente está pasando y después cuando estés a punto de construir vas a tener que hacer una nueva consulta previa, ¿no? Pero Entonces, Miguel, en ahí realidad es, corresponde el acuerdo previo. Digamos, en la exacto. etapa de exploración hemos discutido mucho en el ministerio el tema del acuerdo previo, donde la Ujú. empresa privada fundamentalmente se pone de acuerdo con la comunidad y con los posesionarios del terreno, llega a un acuerdo económico para poder poner sus plataformas y hacer sus perforaciones y después cerrar bien sus plataformas y después hacer bien el estudio geológico. Estamos Exacto. hablando de un acuerdo porque tú sabes, de cada 100 proyectos mineros en Perú, uno es mina y 99 es yacimiento minero, pero no es mina, porque no es Sí, económicamente rentable. Yacimientos mineros tienes en todas partes. Aquí al frente de mi casa en Cajamarca tienes seguramente un yacimiento minero, pero no puede ser mina porque no tiene, no logra cubrir los criterios financieros, los criterios de mercado, los criterios de calidad, de reservas, etcétera, etcétera. Pero ¿Qué hacemos? así es. sí, pero aparte de esas consideraciones que son valiosas y que Pero por son, supuesto, y que son imposibles de obviar, porque es la realidad del mundo minero, ahora tenemos un nuevo problema que el Estado ha creado, porque en lugar de respetar el modelo creado en el gobierno militar de la personería jurídica en base a una comunidad en sierra llamada campesina y en selva llamada comunidad nativa, ahora le hemos dado personería jurídica por igual a distintas formas de organización, donde muchas veces te enfrentas a dirigentes que no han tenido nada que ver con la comunidad directamente afectada y les estás dando el mismo peso, capacidad de representación y de decisión que la comunidad campesina directamente involucrada en un proyecto. Yo no sé si como ex ministro puede decirnos ese problema, cómo lo vamos a resolver, porque eso puede significar lo que ha ocurrido en hidrocarburos, que empieza un proceso interminable de reclamos más de naturaleza política porque no se ha creado diferentes canales. La exploración debería tener un sistema muy simple porque es un permiso temporal con garantías, punto, y el otro caso es la explotación donde, bueno, sí hay que redistribuir, pero acá no, acá se ha hecho todo bajo un mismo y muy riguroso y poco predecible, porque ni siquiera el Estado dice quién es quién, entonces todo Ujú. está sujeto a acreditar derechos, a que haya distintas formas de participación. En pocas palabras, es comprensible la preocupación de la empresa privada que dice, si repiten el esquema de hidrocarburos, van a matar la minería. Esto es así. Sí, yo creo que hay un tema preocupante también para las comunidades, para todos, ¿no? Yo creo que estamos yéndonos a un escenario en el cual nadie gana, ¿no? Y yo creo que así como ha pasado en Loreto con los temas de hidrocarburos, que las comunidades lo que buscan es algo transaccional, ¿no? Las consultas previas no necesariamente son
porque las comunidades necesitan conocer cómo va a ser el proyecto, sino que ya lo usan como un mecanismo de obtener beneficios en el corto plazo y a través del dinero, ¿no? Entonces, el gran problema que tiene la minería es que eso se convierta así, o sea, todas las comunidades ya no quieran temas de desarrollo, cierre de brechas, lo único que quieren es transacción, ¿no? O sea, Pero tú eso es lo que quieres está explorar, pasando, Miguel. eso es lo que está pasando, Eso es lo que lamentablemente, está pero ocurriendo. frente a eso, eh, ¿Frente a el, eso el- qué? frente a eso hay que plantear un desarrollo territorial, hay que plantear no algo que sea transaccional, sino transformativo, ¿no? Ajá. Y eso se logra justamente alentando de que los permisos sean aprobados en una forma eficiente técnicamente, ¿no? Y yo creo que no, estamos camino hacia un escenario en el cual lamentablemente, si no atacamos el tema de fondo, que es una crisis de confianza, ¿no? Yo, porque desconfío del sector público y desconfío de la empresa minera, voy a pedir que hayan consultas previas o que inventen un nuevo acto para yo sacar más beneficios Y hago económicos. bloqueos, marchas, Exacto, paros, los tienes por exacto, todas partes. sí, Pero Ahora, la exacto. Miguel, pregunta, sí, eso pero es posible, Pedro. la pregunta de fondo es, y eso también pregunté a Jorge la semana pasada, es ¿por qué la empresa privada no se puede poner de acuerdo en ciertos estándares básicos y el corredor de desarrollo minero del sur, por ejemplo, sea un solo paquete que cambie las condiciones generales para todos los actores y haya un lenguaje mucho más claro? ¿Por qué es tan difícil hilvanar condiciones de trabajo y de política social y ambiental que permitan hacer real ese corredor de desarrollo humano? Y hoy vemos empresas con políticas tan diferentes que hace que no se dé la respuesta en el tiempo oportuna y tengamos un cambio importante de eso que ha llamado confianza, que también significa, si la mina empieza a producir hoy, empieza la gente a sentir los beneficios, que era un poco el trabajo de los corredores de desarrollo humano, que yo recuerdo que se vienen hablando desde que como exministro levantaste todos esos proyectos de distintas necesidades que tenían que ser atendidas para que el proyecto minero avance generando confianza con hechos, no Exacto. solamente Mm, con declaraciones. Pero ujú. la propia empresa privada no es capaz de ponerse de acuerdo, ¿o me equivoco? No, yo creo que ahí, bueno, si supiéramos cuál es la receta, ya todo estaría solucionado. Yo creo que es un tema de aprender las lecciones aprendidas, pero que definitivamente en el mundo hay empresas mineras que sí están haciendo un esfuerzo enorme de generar ese desarrollo, de traer al Estado, no reemplazar al Estado, y de cerrar las brechas, ¿no? Y que lo que pasa en el corredor minero del sur es que, en mi opinión, es la réplica de lo que pasó en la selva, en el norte del Perú está pasando en el corredor, y si no hay una actitud de sentarse a dialogar por el mediano y largo plazo, poniendo el desarrollo territorial al centro y no enfocándose en temas transaccionales, sino transformativos, vamos a tener un cáncer ahí que va a seguir creciendo. Yo creo que ha habido RIMAY en Moquegua, ha habido RIMAY en Cajamarca, y yo creo que hay que poner el cascabel al gato y hacer un RIMAY en el corredor minero del sur, por ejemplo. Y ahí Pero, definir bien claramente en un espacio con el gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene, y eso lo sabemos nosotros que hemos participado en el sector público, tiene un montón de compromisos que no se cumplen, ¿no? Y en el caso del corredor, es impresionante el número de compromisos que nunca están presupuestados en los ministerios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un registro de todos los compromisos, privados y públicos, y empezar a tener reuniones con los alcaldes para ver planes de desarrollo territorial y que la empresa se comprometa porque la empresa, lamentablemente, hay algunas empresas que no, pero algunas piensan en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo como soluciono el bloqueo, me pides tal cosa que es transaccional, toma. Pero en vez de decirle, oye, no te voy a dar a eso, sino te voy a ayudar para que tengas agua, para que tengas Perdón, ¿estás electricidad. sugiriendo que el registro sea público de acuerdos? sí, eso es lo que está Sí, sugiriendo. yo creo que sí. Porque Incluso yo el, recuerdo que se El planteó eso libro de compromisos. en una reunión se planteó la posibilidad de tener un registro público de acuerdos y algunas empresas dijeron de ni hablar. No.
Dijeron no Exacto, porque han llegado a acuerdos con los que no se sienten orgullosos. exacto. Es que es la típica creencia de que si el acuerdo lo dejo en un cajón, pasan 5 años, se van a olvidar, ¿no? Se van a Y olvidar. si tú revisas la Defensoría del Pueblo, el 75% de la razón por la cual hay conflictos es por incumplimiento, De supuesto compromiso. incumplimiento de compromisos. Entonces, y por otro lado tienes el EITI, tienes al ICMM, que dicen de que las empresas tienen que construir confianza y que tienen que cumplir sus compromisos. Entonces, yo entiendo que hay ciertos temores de algunas empresas porque con una comunidad has llegado a un acuerdo y con la otra es otro acuerdo diferente. Pero tú tienes que aguantar el golpe y construir confianza informando sobre tus compromisos, ¿no? Entonces, y ahí tienes a la OEFA, ¿no? Que es tan odiada ahorita. La OEFA acaba de declarar hace 2 semanas que está apuntando a tener un registro de los compromisos, ¿no? No solamente, Por fin. sí, al Nunca han fin, querido Sí, asumir su responsabilidad sobre la fiscalización de compromisos sociales. Esa es la verdad. pero ahí hay un pero importante que creo que deberían tomar en cuenta, y particularmente tú que has sido exministro, que es que los estudios muestran que en lugar de cambiar el guión, haciéndolo más cualitativo en función de infraestructura que beneficia a todos los actores sociales de la zona de influencia en los proyectos mineros, la tendencia es al revés, la tendencia es a monetizar más los acuerdos, la tendencia sí, es a que la presión y el conflicto esté en cuánto vas, cuánto pones encima de la mesa. O sea, en pocas palabras, el Estado no ha logrado que los dirigentes rindan cuenta honesta a su gente de qué es mejor tener sistema de agua potable, excelentes escuelas, excelente sistema de salud, comunicación, carreteras. No, cuánto dinero hay que muchas veces termina en manos de dirigentes que no son, digamos, del todo transparentes con su propia gente. Y además Entonces, sí, hay otra cosa, Pedro, hay otra cosa. Yo le quiero preguntar a nuestro ex ministro Miguel Inchaustegui. En el corredor minero del sur, dime, Miguel, sinceramente, Antapacay, Hatbey y Las Bambas, que sacan por la misma carretera sus concentrados, ¿articulan entre ellos políticas de desarrollo territorial? no, Dime tú. lamentablemente no, No, pues. lamentablemente no. Y justamente, yo sé que no es fácil, Pedro, el desarrollo y que la tendencia es justamente todo transaccional, pero creo que justamente por la falta de diálogo, por la falta de construcción de confianza, por la falta de priorizar el desarrollo, es que se da esa tendencia a la transacción. Yo siento que en el corredor, si se dejara de apagar incendios y se promoviera la resolución del cierre de las brechas sociales que hay, generarías que esos líderes que lo único que hacen, no todos, pero algunos, generar agua para su molino y no para el resto, cambiaría, ¿no? Hay esfuerzos como en Cajamarca, en Gualayoc, donde ha estado Jorge Luis, en Antamina, ¿no? Antamina dicen, oye, Antamina no tiene ningún problema. No, tiene más de 15 o 20 mesas de Así desarrollo, es. de articulación, de poner al centro el desarrollo, de hacer que enfocarse en decirle no a los pedidos que no pero son ahí viene sostenibles. una pregunta concreta del corto plazo. El Estado ha dado todos los beneficios que puede, entre ellos la depreciación acelerada, pero la depreciación acelerada juega en contra de la sostenibilidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque recién al año 10, al año 13, hay impuesto a la renta y hay canon. Entonces, la gente ve 10 años pasar la producción y no ve que llegan recursos importantes que los propios alcaldes denuncian. Dicen, la depreciación acelerada me posterga el pago del canon, y algunas empresas voluntariamente han adelantado pago del impuesto a la renta para hacer viable el canon, pero habría que cambiar la depreciación acelerada por otro sistema, porque aguantar 10 años sin un aporte significativo en el desarrollo comunal, local, regional, es un problema. Eso lo reconoces. Sí, es un problema, pero ahí tienes alternativas por obras por impuestos, hay proyectos, por ejemplo, en el Corredor Minero del Sur tienes las regalías mineras contractuales Pero es que mucho menos una regalía que el canon, ¿eh? sí, pero es,
es increíble, pero esas regalías no se han usado totalmente. O sea, no, el tema yo creo que no es de que los alcaldes no tengan recursos y que cuanto más recursos tengan, la solución se va a resolver. Yo creo que el tema está en que dar una asistencia técnica y que esos recursos que hay se transformen en desarrollo, ¿no? Lo que pasa en Antamina, lo que pasa en Cajamarca con Goldfields, lo que está pasando ahora en Anglo American, en Moquegua, o sea, no es que no se pueda hacer, ¿no? O sea, yo creo que No, pero hay. perdóname la interrupción. Estoy de acuerdo contigo. Repartir dinero como la lluvia genera corrupción. Pero si creamos un fideicomiso, el dinero grande es importante porque puedes lograr que cuando empiece la producción y no después de 10 años, obra grande que pueda administrar un fideicomiso con los mejores técnicos para cambiar las condiciones de vida de la zona, puedes lograr ese pasar de la mentalidad de la transacción o la negociación monetaria a una real infraestructura que cambie la vida de todos estos actores sociales. Entonces, Sí, creo que ese tema es un factor clave, pero no veo condiciones ni siquiera del mundo empresarial como Jorge lo ha sostenido, porque no se poner de acuerdo en una hoja de ruta básica para una zona de influencia que es común, porque la actual carretera del corredor minero del sur es una vía común de cuántos proyectos. sí, claro, pero yo creo que a lo que yo quería resaltar es que tienes que poder, hay varias posibilidades de fideicomiso y de crear fondos, pero hay ejemplos que sí lo han hecho, hay empresas que sí lo han hecho. Entonces acá, tal vez, lamentablemente a veces las empresas esperan que el gobierno se ponga fuerte y les diga, bueno, ahora sí, reflexionemos en torno al desarrollo, vamos a hacer esto, vamos a dar asistencia técnica, ustedes la tienen que poner. Y en el caso puntual del corredor, en mi opinión, yo siempre lo he dicho, o sea, es insostenible una carretera, ¿no? O sea, ahorita como está, que pasen 200 o 300 camiones al día, así la carretera está Tú asfaltada. hubieras hecho un mineroducto Yo para creo que todo. sí. Incluso ahora, técnicamente y económicamente, es rentable hacer un mineroducto. Porque tienes varios proyectos en Apurímac que están ahí a la espera. Tienes a Cotabambas, Muchos. tienes lo que tiene First Quantum, Shakira, tienes Los Chancas, tienes el proyecto del Buenaventura, todos están en Apurímac y no todos van a usar una sola carretera. O sea, es inconcebible eso, ¿no? Entonces, eh, y ahí de paso que entra en el tema, el otro gran desafío para mí es el tema de cómo reducir la emisión de CO2 en la minería, cómo utilizar las energías renovables, la electromovilidad, Pero es muy el grande la brecha entre empresas corporativas internacionales y empresas familiares en la no, filosofía de trabajo. no, yo creo que las empresas peruanas familiares acá, el Grupo Arias, los Benavides, Hochschild, Minsur, No, porque hay eh, empresas eh, familiares mexicanas también. bueno, Me refiero sí. a que el código corporativo tiene brechas de filosofía muy grandes, de diferencias muy grandes. Yo creo que se están alineando, ¿no? No por nada ahora hay certificadoras como IRMA, Coppermark, el propio ICMM, ¿no? Y yo creo que incluso los fondos de inversión cada vez están exigiendo que los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza sean ciertos, concretos y medibles, ¿no? Entonces, yo creo que unas por convicción y otras por presión, todas se van a alinear a trabajar en una estrategia más de mediano y largo plazo, una estrategia de sostenibilidad, de valor compartido, Bien, de Miguel. poner al centro el desarrollo territorial, ¿no? Bien, Miguel, se nos va el tiempo. Tu Necesitamos una mensaje hora más. final. Con Ah, Miguel sí, necesitamos 2 días más. A ver, Miguel, no, tu mensaje, se nos va el tiempo. Déjanos como se dice, una pepita de oro. no, simplemente agradecerles por la entrevista y decir que para mí la minería es una actividad milenaria en el Perú y es una actividad que puede lograr generar esa palanca de desarrollo que tanto se dice, pero tenemos que reflexionar en torno a cómo hacerlo, ¿no? El gran desafío es el cómo y en mi opinión es mediante la construcción de confianza, mediante la definición de cómo encaminar, cómo realizar, extraer los recursos minerales y convertirlos en desarrollo
a través de valor compartido, atendiendo los desafíos que existen y haciendo que la minería sea apreciada por todos, ¿no? A través de una visión, sí, pero también trabajando con mayor fuerza los temas que preocupan a las comunidades y a las poblaciones, ¿no? Resolver realmente los pasivos ambientales, la minería ilegal y hacer El que cierre de minas. el cierre de minas, ahí también nos hemos quedado porque un desafío que hay es que la minería no genere nuevos pasivos, ¿no? Y si no hay una buena ley de cierre de minas, existe la posibilidad de que generamos nuevos pasivos en el futuro. Pero Muchas bueno, gracias. gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Pedro, Miguel, por esta larga sesión. Será hasta el próximo martes. Un abrazo, Miguel Inchaustegui Ceballos, ex ministro de Energía y Minas. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.